Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora tenemos más información del Parlamento Nacional. Estamos enlazados telefónicamente con la congresista Ruth Luque, representante de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Congresista, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Congresista, recientemente aquí en el Congreso de la República se firmó la autógrafa de esta ley que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esto con la finalidad de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral en favor de este sector vulnerable de la población. Usted es autora de uno de estos proyectos de ley. Queríamos que nos brinde mayores alcances sobre esta norma que sin duda va a beneficiar a un sector importante de trabajadores en el país. Sí, efectivamente, esta iniciativa legislativa que fue aprobada por amplia unanimidad en el Pleno ha previsto tres cosas que son importantes. Uno, la generación del 10% en programas que tiene el Estado para garantizar el acceso laboral a las personas con discapacidad. Dos, dar mayores condiciones para la fiscalización y cumplimiento de esta cuota laboral que, como se sabe, son 3% en el Estado y 5% en el sector privado. Y finalmente, en el caso del sector privado, hacer que este porcentaje que ya existe establecido por ley sea por el número total de trabajadores. Incluso el caso de que una persona con discapacidad deje su puesto, sea también ocupado por otra persona con discapacidad. Esos son los tres principales cambios que prevé. Esta autógrafa ya se ha suscrito, ha sido remitida al Poder Ejecutivo y esperamos que el Ejecutivo no lo observe, porque creemos que actualmente la tasa de ocupación laboral que tiene las personas con discapacidad es altísima. De hecho, estas iniciativas han sido producto de varios talleres que se tuvo con organizaciones de personas de discapacidad, en el caso de mi región, y creo que para su cumplimiento necesitamos pues una iniciativa mucho más concreta para asegurar el derecho al trabajo, en un contexto en el cual donde vemos que incluir laboralmente a este sector se torna mucho más complejo. Así es, congresista. Y esto porque, según tenemos información que el CONADIS, en una fiscalización realizada el año pasado, había revelado que la mayoría de entidades estatales, pero también del sector privado, no cumplía con esta cuota establecida para poder brindar facilidades de empleo, tal y como es su derecho también a las personas con discapacidad. Usted hablaba de que esta nueva norma permite una fiscalización. ¿De qué manera se estaría dando? Sí, lo que tú mencionas es cierto, en el sector laboral tampoco se cumple. De hecho, si uno revisa los gobiernos locales y, bueno, visita, ¿no es cierto?, hace una visita de fiscalización, eso no se cumple. ¿De qué manera? Uno, se está incorporando, por ejemplo, la obligatoriedad de que se informe al Congreso de la República y a la Comisión de Trabajo cuánto se cumple de esta cuota cada año. Y tú sabes muy bien que el hecho de que un funcionario o una entidad no cumpla, eso amerita una responsabilidad tanto de nivel administrativo y tanto también a nivel político, ¿no es cierto? Y eso incluso puede conllevar a un tema penal, porque sería la omisión de funciones o el incumplimiento de disposiciones legales expresas. Entonces, eso es algo que se ha dejado de manera expresa en esta nueva fórmula y esperamos con eso pues contribuir a un cumplimiento más estricto de lo que ya la ley hace mucho tiempo dice, que es otorgar puestos para las personas con discapacidad. ¿A quién le correspondería este trabajo de fiscalización según la norma aprobada, congresista? ¿A la SUNAFIL o de repente a Servir? Sí, en el caso de SUNAFIL, digamos, es quien fiscaliza en el ámbito laboral. Se ha incorporado también a CONADIS, que hay que mencionarlo, que CONADIS es una entidad que no tiene mayores facultades para sancionar. En la fórmula que se ha propuesto y en el texto final se ha incorporado a CONADIS, para que CONADIS también tenga la información y tenga un nivel de participación en este tema. Y creo que es algo que me parece muy bien que se haya aprobado, que haya recibido el consenso amplio, y veremos qué dice el Ejecutivo ahora que tiene el autógrafo en su poder.
Ujú. Usted destacaba también durante la ceremonia de la firma de esta autógrafa, que es importante porque ahora, luego de esta fiscalización, y lo acaba de mencionar usted, esto también se va a hacer público a través de informes a las instancias correspondientes y va a quedar de manera accesible a que todos podamos conocer quiénes verdaderamente cumplen con otorgar empleo o brindar las facilidades para que puedan emplearse este sector vulnerable de la población. Sí, eso es importante, ¿no? No solamente en términos numéricos, sino también que empezar a comprender, Perla, cuáles son las limitaciones que hacen que no se cumpla. Porque una cosa es el acceso laboral a personas con discapacidad en la zona urbana y otra cosa también es el acceso laboral en las zonas rurales. Hay que señalar que en las zonas rurales, campesinas, muchas veces las personas con discapacidad son vistas como una carga, ¿no es cierto? A veces también como un tema de vergüenza en algunos lugares. Entonces, esas estigmatizaciones son las que necesitamos superar y los mismos gobiernos locales, el sector privado, digamos, tienen que generar también puestos que sean acorde a las capacidades que se van generando y las dos cosas tienen que ir de la mano. Así como generamos puestos, tienen que ir fomentándose y fortaleciéndose capacidades que la ley ya lo establece, pero hay que reforzar esa parte para que pues las personas puedan acceder de distinta manera a puestos o ocupaciones que, como ellos mismos lo han dicho, digamos, tener una discapacidad no es una limitación. Una discapacidad permite desarrollar otro conjunto de habilidades y esas son las cosas en términos de accesibilidad que tiene que velar el Estado y garantizarse de manera conjunta y de manera intersectorial. Efectivamente. Y de repente ya para más adelante, congresista, porque no lo dice esta norma, pero aparte también facilitar el acceso a los lugares, ¿no? Por ejemplo, con rampas o qué sé yo, con sistema braille, no lo sé, dependiendo de la habilidad que tenga el trabajador. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que, un tema que es importante destacar en esto es que en la medida que conozcamos con mucha precisión, digamos, cómo hacemos que esta ley sea mucho más efectiva a raíz de casos y hechos concretos, va a ayudar en su concreción. Creo que hay que señalarlo, que tampoco es que después que se ha dado la ley hemos generado cambios importantes, ¿no? La ley de personas con discapacidad y especialmente el tema de materia laboral en términos, digamos, de redacción es importante, pero en términos de cumplimiento ha tenido muchas limitaciones. Y creo que hay que hacer un balance serio para ver cómo logramos cumplir lo que la población demanda, ¿no? Que es que la norma pues no sea una ley muerta, sino efectiva. Y creo que eso es un compromiso que tienen que asumir pues el Congreso o las entidades que fiscalizan de manera permanentemente, ¿no? Para poder mejorar en los marcos normativos, e incluso el reglamento, e incluso las sanciones, que creo que también es importante en este tema. Así es, congresista. Esperemos entonces que, como usted bien dice, el Ejecutivo no lo observe y los trabajadores que sufren alguna discapacidad, personas con discapacidad, puedan tener una buena noticia en este Día del Trabajador que ya poco vamos a conmemorar. Muchas gracias, congresista, por su participación hoy en Congreso Radio. Gracias, buenos días. Gracias, congresista. Teníamos entonces a la congresista Ruth Luque Ibarra, representante de Cambio Democrático Juntos por el Perú, con quien conversábamos, nos daba mayores alcances sobre esta autógrafa de ley ya firmada aquí en el Congreso en días pasados, que va a modificar la Ley General de la Persona con Discapacidad con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la cuota laboral en favor de las personas con discapacidad. Con más información en Congreso Radio vamos a regresar en cualquier momento.